Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con las derivadas sucesivas. Comencemos con las funciones explícitas. Recordemos que las funciones explícitas son aquellas donde y está despejada en función de x, como por ejemplo la función x a la 4, la función seno de x, la función logaritmo de x, etc. Las derivadas sucesivas consisten en calcular la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente el resto de las derivadas, según el ejercicio que te soliciten. A veces solicitan calcular solo la segunda derivada, o a veces solicitan calcular también la tercera derivada, etc. Vale destacar la notación de Leibniz para escribir una derivada. La primera derivada de una función es igual a dy con respecto a dx. Este cociente de y sobre dx es lo que se conoce como la notación de Leibniz para representar derivadas. Así, la segunda derivada también se puede escribir como la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado. Cuando observes esta notación se refiere a la segunda derivada. La tercera derivada se escribe así: d cubo de y con respecto de x al cubo. Esta notación significa tercera derivada. Muy bien, ahora fijemos nuestra atención en el cuadro que se visualiza en pantalla. En la primera fila tenemos la función x a la 4. ¿Cuál sería la primera derivada de x a la 4? 4x al cubo. Acá se está aplicando la fórmula de la tabla x a la n'. Recuerda que x a la n' es n por x a la n menos 1. Muy bien, si queremos calcular la segunda derivada, tomamos la primera, 4x al cubo, y la volvemos a derivar. 3 por 4 quedaría 12x a la 3 menos 1, que es 2. La tercera derivada sería tomar la segunda y volverla a derivar. Así se tendría 2 por 12, 24, x a la 2 menos 1, que es 1. O simplemente escribes 24x. Finalmente, la cuarta derivada es tomar la tercera derivada y volverla a derivar. ¿Cuál es la derivada de 24x? 24. Veamos ahora qué sucede con la función seno. La derivada del seno es el coseno, y para obtener la segunda derivada tomamos la función f' coseno y la volvemos a derivar. La derivada del coseno es menos el seno de x. Así, la tercera derivada sería tomar esta función y volverla a derivar. ¿Cuál es la derivada de menos el seno de x? Menos el coseno de x. Finalmente, para obtener la cuarta derivada, tomamos esta tercera derivada y la volvemos a derivar. La derivada del coseno de x es menos el seno de x, pero por este menos que está acá adelante se transforma en más, quedaría positivo, quedaría seno de x. Finalicemos el cálculo de las derivadas sucesivas de funciones explícitas con la función logaritmo de x. ¿Cuál es la primera derivada del logaritmo de x? 1 entre x. Si volvemos a derivar esta función 1 entre x, se obtendría menos 1 sobre x al cuadrado. Si volvemos a derivar esta función menos 1 sobre x cuadrado, se obtendría 2 sobre x al cubo. Y si volvemos a derivar esta función 2 sobre x al cubo, se obtendría menos 6 sobre x elevado a la 4. Esta sería la cuarta derivada de la función logaritmo de x. Quizás te preguntes cómo hemos obtenido estas derivadas en forma directa, aplicando esta misma fórmula. Recuerda que 1 entre x es lo mismo que x a la menos 1. Cuando se aplica la derivada, que es esta fórmula, quedaría menos x a la menos 1, que es menos 2. Aplicando acá propiedad de potenciación, se puede escribir menos 1 sobre x al cuadrado. El exponente negativo baja a positivo. Y luego, para obtener la tercera derivada, vuelves a tomar esta función y aplicas esta misma fórmula. Hay una función cuya primera, segunda, tercera, cuarta y todas las derivadas son iguales. ¿Se te ocurre qué función es esa? Sí, muy bien. La función f de x igual e a la x. Recuerda que la derivada de e a la x, es decir, f', es igual a e a la x. Al derivar esta función se obtiene la misma función. La segunda derivada sería la derivada de e a la x, que es e a la x. De tal forma que todas sus derivadas sucesivas de la función e a la x son idénticas, son iguales.
Veamos ahora cómo se procede a calcular las derivadas sucesivas de funciones implícitas. Recordemos que una función implícita es donde y no está despejada, y suele suceder que de este tipo de ecuaciones es complicado despejar y a veces hasta imposible. Muy bien, el primer paso es calcular la primera derivada. La derivada de y es y' menos la derivada de 2x es 2 más la derivada de y a la 4 es 4y al cubo por y'. Recuerda que siempre se deriva y', ya que es una derivada implícita, y esto debe ser igual a 0. Finalmente, para obtener la primera derivada, se despeja y' de esta expresión. Para ello, vamos a agrupar los términos que tienen y' a un lado de la igualdad. Estos dos términos poseen y', pero este 2 que está negativo no posee y', vamos a pasarlo a la derecha positivo. Luego podemos extraer y', factor común que multiplica a 1, este 1 que está acá imaginario, 1 por y' es y', más 4y al cubo. Y esto debe ser igual a 2. Finalmente, nuestra primera derivada sería 2 sobre este factor que está acá multiplicando, pasaría dividiendo 1 más 4y al cubo. Así se obtiene la primera derivada, que ya fue explicada en videos anteriores. Pero ¿cómo obtenemos la segunda derivada? Se toma esta expresión, este resultado, y se vuelve a derivar. Observa, la derivada de y' es y segunda igual, y derivamos este cociente. Recuerda que la derivada de un cociente se calcula así: u entre b' es igual a u'b menos v' sobre b al cuadrado. Esta es la fórmula de la derivada de un cociente. En este caso, u es 2, es el numerador, y b es la función 1 más 4y cubo. Muy bien, apliquemos esta fórmula. Sería la derivada de 2 por 1 más 4y cubo menos 2 por la derivada de 1 más 4y cubo prima sobre 1 más 4y al cubo elevado al cuadrado. Muy bien. Sabemos que la derivada de una constante es 0. Acá la derivada de 2 es 0. Y 0 multiplicada por esta expresión es igual a 0. De tal forma que solo se obtendría menos 2 por la derivada de esta expresión. La derivada de 1 es 0 por ser constante, y la derivada de y cubo es 3y cuadrado por y'. Todo esto sobre 1 más 4y cubo elevado al cuadrado. Luego nuestra segunda derivada se puede escribir así: menos 2 por 3 serían menos 6y cuadrado por y' sobre 1 más 4y cubo elevado al cuadrado. Ahora bien, observa que nuestra segunda derivada quedó en función de y'. Y siempre los resultados deben quedar en función solo de las variables x y y. ¿Cómo resolvemos este problema? Se toma esta expresión, esta que está acá de la primera derivada, la que calculamos previamente, y la sustituyes acá. Simplemente sustituyes esta expresión acá y se obtiene la segunda derivada en función de x y y. Observemos, y segunda sería menos 6y cuadrado que multiplica a y'. ¿Pero quién es y'? Esta expresión. 2 sobre 1 más 4y al cubo sobre 1 más 4y cubo elevado al cuadrado. Este es el proceder para obtener las derivadas sucesivas de las funciones implícitas. Siempre se toma la expresión de la primera derivada y se sustituye cuando aparezca acá. Así pues, esta es nuestra segunda derivada. Si lo deseas, la puedes simplificar, obteniendo lo siguiente. Esto sería igual a menos 6y cuadrado por 2, menos 12y cuadrado sobre, y al aplicar doble c se obtiene 1 más 4y cubo elevado al cubo. Ya que al multiplicar 1 más 4y cubo, que está elevado a la 1, por esta expresión, al aplicar doble c, que es 1 más 4y cubo elevado al cuadrado, se tendría 2 más 1, que es 3. Muy bien, la segunda derivada también la puedes escribir así.
Si se te pide la tercera derivada, vuelves a derivar esta expresión a través de la derivada de un cociente, te va a volver a aparecer y', y para eliminar y' simplemente sustituyes de nuevo esta expresión en tu tercera derivada. Así obtendrás la tercera derivada en función de x y y. En resumen, para calcular las derivadas sucesivas de las funciones implícitas, siempre se sustituye la primera derivada en las siguientes expresiones, segunda, tercera, cuarta, por supuesto siempre y cuando aparezca y', que esto suele suceder. Veamos ahora cómo calculamos las derivadas sucesivas de las funciones dadas en forma paramétrica. Recuerda que una función y igual f de x se puede parametrizar a través de un parámetro t en este caso, donde y es una función de t, p de t, y x es una función de t, q de t. En videos anteriores a este curso de derivada, se obtuvo que la primera derivada de una función paramétrica se calcula de esta manera: p' sobre q', donde p es la función de y q es la función de x. Pero ¿cómo calculamos ahora la segunda derivada o las derivadas sucesivas? De la siguiente manera. Observa que toda esta función depende de t. Vamos a llamarla w de t'. Para simplificar esta expresión, simplemente, para calcular la segunda derivada se deriva esta función con respecto a x. Es decir, y segunda sería la derivada con respecto a x de y'. ¿Pero quién es y'? Y' es toda esta función. Recuerda que lo he llamado w' sub t para simplificar. Acá lo puedes visualizar. Para calcular esta derivada, observa que w' depende de t y la derivada es con respecto a x, se debe aplicar la regla de la cadena. Aplicando la regla de la cadena se tiene la derivada de w con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Recuerda que la derivada de la cadena fue explicada cuando desarrollamos el video del cálculo de la derivada de funciones paramétricas. Este denominador siempre debe quedar acá en la parte superior, y como estamos derivando con respecto a x, este de x siempre debe quedar acá al final. Nunca olvides este detalle. Muy bien, aplicando la regla de la derivada inversa se tiene que dt sobre dx, esta expresión, se puede escribir como 1 sobre dx de t. ¿Pero quién es dx de t? ¿Quién es x? X es q, obsérvalo acá. X es q. De tal forma que dx de t es simplemente q'. Así esta expresión se puede sustituir por 1 sobre q'. Observemos. Acá se muestra simplemente donde estaba dt sobre dx, se sustituyó por 1 sobre q'. Y por supuesto la derivada de w' no es más que w segunda de t. Pero al multiplicar w segunda de t por 1 sobre q' de t, simplemente se obtiene w segunda de t sobre q' de t. En resumen, podemos escribir lo siguiente: y segunda es la derivada de y' sobre q' de t. Y tercera en funciones paramétricas no es más que la derivada de y segunda sobre q' de t. Y cuarta, si nos solicitan la cuarta derivada, no es más que la derivada de y tercera con respecto a t sobre q' de t. Visualiza algo muy importante. Siempre en el denominador de cualquier derivada de una función paramétrica se coloca la derivada de q, es decir, la derivada de x acá. La derivada de x, que es q. Muy bien, esto es siempre la primera derivada. Y lo que va variando es la parte del numerador. Si es y segunda, calculamos la derivada de y' con respecto a t. Si es y tercera, calculamos la derivada de y segunda con respecto a t. Si es y cuarta, calculamos la derivada de y tercera con respecto a t. Y así sucesivamente en el numerador. Veamos un ejemplo para que observes lo sencillo que es aplicar esta teoría. Supongamos que tenemos la función paramétrica y igual coseno de t y x igual seno de t. El primer paso es identificar quién es p y quién es q. En este caso p es coseno de t, ya que es la función que acompaña y q es el seno de t, ya que es la función que acompaña a x. Sabemos que la primera derivada se obtiene simplemente derivando p' sobre q'. La derivada del coseno es menos el seno sobre la derivada de q', es decir, la derivada del seno, que es el coseno. Pero sabemos que seno sobre coseno es tangente de t, de tal forma que esta primera derivada simplemente la podemos escribir como menos la tangente de t. Calculemos ahora la segunda derivada. Recuerda que la segunda derivada es derivar esta expresión, este resultado, que es y', con respecto a t, y dividirlo entre q' de t, que ya lo tenemos. La derivada de q' de t
sabemos que es el coseno de t, eso nunca va a variar. ¿Cuál es la derivada de y'? Es decir, ¿cuál es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es la secante cuadrado de t, obsérvala acá. Por supuesto queda negativa porque la precede un signo negativo, sobre q'. ¿Pero quién es q'? El coseno de t. Listo, ya has calculado la segunda derivada. Observa qué fácil y rápido es calcular las derivadas sucesivas en funciones paramétricas. Si lo deseas, puedes simplificar este resultado, solo si lo deseas. La secante cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado. Al aplicar doble C se obtiene menos 1 por 1 es menos 1, sobre coseno cuadrado por coseno es coseno cubo. Y 1 sobre coseno cubo es la secante cubo de t, negativa por este signo negativo. Así se puede escribir la segunda derivada. Si se te solicita la tercera derivada, ¿qué debes hacer? Derivar la segunda con respecto a t, es decir, derivar esta expresión con respecto a t, y dividirla siempre sobre q', nunca lo olvides, esto no varía. En nuestro caso quedaría, ¿cuál es la derivada de la secante al cubo de t? Menos, que es este menos, el 3 baja, recuerda la derivada en cadena, el 3 baja, míralo aquí, por la secante de 3 menos 1, que es 2, por la derivada interna, es decir, la derivada de la base, que es la secante, sobre q', que siempre en este caso va a ser el coseno de t. Finalmente, la derivada de la secante es secante por tangente, mírala acá. Y al operar secante cuadrado por secante se obtiene la secante cubo. Y la tangente la puedes colocar como seno sobre coseno. Esta sería la tercera derivada. Por supuesto, si lo deseas, puedes multiplicar coseno por coseno en el denominador, que simplemente es el coseno cuadrado de t. Observa lo fácil que es aplicar las derivadas sucesivas cuando se trata de funciones paramétricas. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.